disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ¿sí? Dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento, como todos los días de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio de combinación de imaginaciones. En este jueves valiente, como todos los días de la semana, creemos que es posible que un programa de radio se convierta en algo así como una experiencia. Que programas de radio que hablen sobre la realidad puntual, siguiendo las agendas de los poderes fácticos, hay muchísimos. Programas que te propongan un viaje, por ejemplo, no tantos. Y cuando decimos que queremos viajar juntos, lo hacemos siguiendo aquella idea de Eve de Bonafini de que cuando sacamos la cuenta al fin y al cabo de las cosas, la radio siempre funciona en la azotea de la mente, en los teatros de nuestro cuerpo. Entonces creemos que tenemos un avión, que podemos proponerles ajustar nuestros cinturones en el país de los perpetuos ajustes, y que si logramos despegar y hacer un viaje juntos, cuando terminemos la experiencia, a lo mejor salimos fortalecidos. No viajamos para olvidar o para evitar mirar, sino para poder hacerlo desde otro punto de vista. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros como siempre también. Ahí vamos. Hace unos días, cuando un grupo de músicos que incluía a sus hijos le brindó aquí en la ciudad de Buenos Aires un homenaje a Jaime Torres, el dueño de un sonido en el charango, un sonido que identifica la música argentina, hizo una combinación con las músicas del mundo. Recuerdan que ayer lo incluimos en el programa tocando con Paco de Lucía en vivo en Buenos Aires. Uno de sus hijos recordó una anécdota de hace mucho tiempo, de 1974, cuando Jaime Torres tocó en la inauguración del Mundial de Fútbol de Alemania. Ese mundial lo ganaría el equipo alemán. Por entonces gobernaba el peronismo, gobernaba Juan Domingo Perón, aunque durante el desarrollo del mundial moriría. Y Argentina era un país con todas las contradicciones de siempre. La evocación de aquel momento vino a colación de que fue el primer mundial que se vio en una transmisión en vivo y en directo en la Argentina. Las transmisiones televisivas en vivo y en directo empezaron a existir desde 1969, la llegada del hombre a la luna. En 1970 Argentina no participó del mundial. El mundial no se vio en la Argentina. En 1974, todavía en blanco y negro, faltaban años para las transmisiones en color, la ceremonia inaugural empezó con Jaime Torres y su charango. Argentina había elegido esta manera de presentar su ADN al mundo, su música al mundo, sus culturas al mundo. Pero ocurrió, recordaba uno de los hijos de Jaime, que un diario argentino dijo después de esta ceremonia que la música no era argentina, que Jaime Torres no era argentino, en un claro planteo de xenofobia, de racismo, de europeización de la mirada que Argentina tiene sobre su cultura. Vaya, si esto es parte de nuestra cultura. Bueno, puede pensarse que eso es una historia de un pasado profundo que no hay por qué actualizar. Sin embargo, en este mundo de oscurantismos, de fascismos, de ultraderechas empoderándose, de gobernantes que siguen una escala global de agresión a los que piensan diferentes a sí mismos, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, un recurrente en estos asuntos, en una entrevista
con dos periodistas, en que aparentemente se hablaba de otros asuntos, de la situación judicial del presidente Javier Milei acorralado por sus propios errores y en todo caso, al parecer corresponsable de una estafa piramidal, deslizó en unas líneas un pensamiento que rápidamente se viralizó, y bien que así sea, que nos retrotrae a esa escena de los oscurantismos argentinos del pasado. Recuerdan que Pichetto es una figura consular de la vida parlamentaria en la Argentina. Hoy es diputado. Fue candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula con Mauricio Macri. Se trata de ese peronismo que en los 90 arrancó muy cerca del menemismo, que en su caso, como otros mismos, le trazó un puente de oro al kirchnerismo, de tal manera que terminó siendo el líder parlamentario kirchnerista en el Senado. Lo recuerdan en la votación del no positivo de Julio César Cleto Cobo, impulsándolo a definir la situación y votar de una vez más, mientras tenía a Néstor Kirchner del otro lado de la línea permanentemente, y que, fiel a una naturaleza política de mutaciones y de cambios como de camaleón, hoy está parado a la derecha del peronismo, enfrentando a Javier Milei en teoría, pero coincidiendo en muchos aspectos ideológicos con Javier Milei. Es una rareza que sería difícil de explicar a un extranjero si quisiéramos situarlo. ¿Cómo? Era el jefe de la bancada kirchnerista y después fue candidato a vicepresidente de la Nación con Mauricio Macri. Sí. Y hoy es opositor a Javier Milei, pero dice en público cosas que denotan xenofobia, racismo, brutalidad, y todo eso rodeado de su lenguaje doctoral, que muchas veces sirve en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores para que mucha gente diga, mirá lo que dijo, qué interesante. Y otras veces en el mismo personaje, por su formación de base, por los odios que acumule, por lo que fuere, y por su ignorancia vestida de sabiduría, dice cosas que son realmente aberrantes. Las dice para causar polémica, las dice sin darse cuenta, las dice convencido, las dice epitelialmente y no estaría tan convencido. Es un asunto que está más allá de nuestras posibilidades. Escuchamos lo que dijo en la entrevista con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell. Vos te hiciste cargo de los pobres latinoamericanos, te hiciste cargo. ¿Qué va a hacer? El crecimiento vegetativo de la Argentina podría haber andado... mucho más resultado del aumento de la pobreza propia que el ingreso migratorio. No, y eso te cambió también la cultura, te cambió la mirada, te cambió la música, viste, el charanguito, qué sé yo, esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina. ¿Cómo que la música del norte no tiene que ver con tiene nada que ver. Sí, el norte es de Argentina. No, la música de la llanura, no, el folclore no tiene nada que ver con charanguito. No tiene nada que ver. Pero si la Argentina es un país largo, justamente. Un momento de la entrevista con un derrape de cosas. La pobreza argentina es una consecuencia de que bancamos a los inmigrantes latinoamericanos, el primer planteo. El ingreso de inmigrantes latinoamericanos, como después se fijó en el charango, suponemos que habla del norte y de la relación con Bolivia y Perú, pero eso incluiría bastante más si extendemos la mirada. Cambió la cultura. ¿Qué cultura cambió? Nos podríamos preguntar en voz alta. Si era una cultura preexistente a la colonización española, es una cultura ancestral, la del norte argentino, en combinación con el resto del ex imperio inca. ¿Qué cultura cambió? Y ese desprecio, el charanguito, qué sé yo, marca, si se quiere, un pensamiento que si se extendiese, si fuese más profundo. Recordemos que el expresidente Alberto Fernández, incluso equivocando el autor de El Pensamiento, citó una frase catastrófica que dice que los argentinos venimos de los barcos. Bueno, algunos argentinos vienen de los barcos, otros venimos de los pueblos originarios, otros somos resultado del mestizaje. Esto son cuestiones que no se pueden tratar ni epitelialmente ni repitiendo frases hechas. Pero la verdad es que es una parte más de una ofensiva de la derecha argentina en la batalla cultural para cambiar la forma en que la mayoría de nosotros, desde la Constitución de 1853 en adelante, percibimos Argentina un crisol de razas, Argentina un país abierto a todas las inmigraciones, Argentina un país generoso, pero que necesita también de la sumatoria de todos los que vinieron de afuera para ser
el país que se soñó, etcétera, todo eso. Bueno, los Milei de este mundo, y curiosamente también los Pichetto de este mundo, quieren reformular eso en público. Y la verdad es que es parte de una ofensiva mucho más grande, que coincide, por ejemplo, con una decisión del Estado en este momento de abrir a negocios privados la representación que SADAIC, entre otras instituciones, tiene de los autores y compositores de canciones. Cree el Estado, con Sturzenegger de cabeza, que hay que reformular el modo en que se cobran y se pagan los derechos de autor en la Argentina. ¿Y ustedes creen que tratándose de una gestión de estas características es para beneficiar a los artistas, si el gobierno ha hecho todo lo posible por desfinanciar todas las expresiones y además acusar a todas las personas y organismos de ser cómplices de estafas, de malos manejos, de gestiones perezosas? Este gobierno, cuyos líderes principales están sospechados de trabajar para estafas monumentales, de cobrar coimas permanentemente, de ser financiados por los más malos del mundo y de tratar de abrir las puertas de este territorio a los intereses transnacionales, despreciando todos los nacionales, ¿está en derecho de decir algo al respecto? Y sin embargo, no solo lo dice, sino que avanza ante la ausencia de una oposición que se le pare de manos para impedirlo, la impotencia de esa oposición para proceder, y una parte muy importante de la sociedad mirando esto como si no fuera su tema, como si estos temas le fueran completamente ajenos. Juan Falú, que es una personalidad importante del mundo del folclore, una autoridad académica al respecto, un músico de la élite nacional, y por si esto fuera poco, alguien con mucha capacidad de gestión. De hecho, fue funcionario en áreas vinculadas a la cultura, y además de eso es el que inventó y llevó adelante el Festival de Guitarras del Mundo. Le contestó en estos términos, tranquila pero muy certeramente, a Miguel Ángel Pichetto. Diputado multicolor Pichetto, usted me hizo recordar una expresión de mi viejo cuando quería definir a los sabiondos que escondían su ignorancia tras algunos títulos de libros y mucha gestualidad académica, para no decir nada o decir pavadas. Era el boludo solemne. Usted agredió un símbolo de la cultura, ninguneó una región que mantiene saberes ancestrales, saberes que usted desconoce y que no podrá conocer porque no le da la sensibilidad, ni su modo particular de celebrar la patria, ni su modo especulador y oportunista de encarar la política. La política debe ser virtuosa, Pichetto, y usted la ensucia. Trae esa máscara de intelectual capaz de acumular informaciones, pero nunca de albergar saberes. El norte grande argentino es la puerta histórica y cultural hacia una patria grande, que fue anhelada por próceres, por pueblos a los que usted se está faltando el respeto. Le falta el vuelo, ese sí solemne del cóndor, que bate alas sobre un continente que aún sueña con aquella patria y que ha parido grandes culturas, enormes saberes y sonoridades que algún día pondrán en las márgenes de la historia las estupideces proferidas por un sofista como usted. Además, es usted un provinciano identificado con el centralismo cultural que padece nuestra patria. Ese centralismo que derrocha soberbia e ignorancia de las entrañas argentinas. Centralismo que para un patagónico como usted es la peor vestimenta para representar un territorio que algún día hará tronar sus cultrunes para sacarse de encima a los vendepatria, a los usurpadores de lagos y montañas, a los quemadores de bosques,
y poco sabrá usted de los padecimientos de pueblos desarraigados con los que se ensaña hace ya bastante tiempo. Mire, Pichetto, ojalá las semillas de esos pueblos se siembren en las entrañas de la soberbia. En una de esas, a pura sangre, a puro charango, a pura arpa y a puro coraje, se les cuela a ustedes algo de memoria continental en sus conciencias enajenadas. La respuesta medulosa y al mismo tiempo certera de Juan Falú a los dichos del diputado Miguel Ángel Pichetto. Ahora bien, una cuestión que tiene que ver con otros asuntos que están en el entorno de lo que acabamos de escuchar, que sería una discusión entre dos posturas teóricas sobre qué es la patria, qué es la cultura, qué nos pertenece, qué no nos pertenece, qué mundo soñamos, qué mundo queremos. Las palabras de Pichetto en un programa de impacto en la sociedad han tenido una enorme reproducción y habrá quienes con esto sumen elementos para criticarlo o distanciarse de Pichetto, y hay quienes se consustanciarán con sus ideas y dirán, este me representa, tiene razón. Para eso se vuelcan en público las ideas cuando alguien hace política, para sumar adhesiones y para arriesgarse a los rechazos. En este caso los rechazos son muchos. Ahora, ¿quiénes se van a atrever a hacer públicas las respuestas de Juan Falú? ¿Será Juan Falú invitado al mismo programa, en las mismas características, a debatir con los conductores lo que dijo Pichetto? Y los conductores apenas si subrayaron, dejaron pasar, estaban espantados, no están de acuerdo, pero invitan a Pichetto y saben las cosas que Pichetto va a decir. ¿Habrá programas de televisión que se animen a invitarlos a los dos a discutir esto en público, o a personas que tengan al respecto ideas diferentes? Y la respuesta es improbable que así sea, porque estamos cansados de ver en la sociedad argentina a comunicadores y medios de comunicación autopercibidos como del lado del campo de lo nacional y popular, en cuyas filas revisten personas, y no estoy hablando de estas personas, sino trazando un panorama mucho más general, que utilizan el lenguaje de los progresismos, que se visten del modo en que los progresistas se vestían o se vistan, que tienen el léxico aprendido en las aguas de los progresismos, etcétera, etcétera, pero que a la hora de la praxis de lo que hacen, de su trabajo profesional, son capaces de entrevistar a Dios y al demonio todo el tiempo, pero hablan de derechos humanos y no invitan a madres de Plaza de Mayo a hablar sobre derechos humanos. Hablan en contra del genocidio, pero invitan a los programas a personas que estuvieron a favor de los genocidios. Son en general pauta dependientes o dueños de medios de comunicación dependientes, y entonces se traza, independientemente de las opiniones personales sobre ellos, un panorama comunicacional muy complejo, en que nos persignamos, nos indignamos, no estamos de acuerdo con personas, pero las invitamos acolchonadamente a que digan su mensaje en los medios de comunicación, y las voces que se enfrentan a esas otras voces directamente no están, o están poco. Ojalá nos equivoquemos en el análisis, y a partir de lo que Juan Falú grabó en su casa y subió a sus redes sociales, esa voz, o lo que esa voz representa, llegue a todos los medios de comunicación posibles para decir no a las ideas que Pichetto difunde hace mucho tiempo, contra los pueblos originarios, contra la inmigración latinoamericana, contra nuestros hermanos en el continente. Ahora, de verdad creemos que es improbable que esto suceda. Y en el caso de que las soeces ideas de Pichetto aparezcan en otros medios de comunicación, en este recorte, lo que se logrará es que todos los que pensamos que Pichetto es tal o cual cosa, ratifiquemos eso, pero haya muchas personas que encuentren en su voz una representación valiente de ideas que son completamente extremas y ajenas al corpus central de la democracia. Entonces, a veces estos son globos de ensayo de alguien que desliza una cosita, mide su impacto y después va a volver
a decirlo, porque es lo que piensa, no es que no piense así o se le escapó, es lo que piensa. Tratar con levedad de estos temas, en un mundo en que la ultraderecha está recontra reforzada, los xenófobos y los racistas en muchos países del mundo, incluyendo allí a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Italia o España, están envalentonados y en algún caso ganan elecciones, y son asuntos que hemos tratado desde el punto de vista que nosotros hablamos de estas cosas en las últimas 2 semanas muchísimo, y con personas que están en esos sitios. Lo que lograremos que la sociedad argentina revise una parte de su pasado profundo para caer en las mismas trampas en que han caído otras sociedades. Es el respeto a todos, es la integración, y no la tolerancia, sino el respeto y la diversidad, el arcoíris de nuestra realidad, aquel que nos hace sentir satisfechos del país en que vivimos. El otro es el país del oscurantismo. Juan Falú es un gran artista, está clarísimo, y además alguien que piensa y puede expresar las cosas que piensan con la contundencia y el riesgo político con que escucharon recién expresarse. Lo escucharon recién expresarse. Esta es la Vidala del Nombrador, de Jaime Dávalos. Juan Falú con Liliana Herrero. A nosotros desde siempre nos pasa algo con las emociones cuando escuchamos estas piezas, estas obras maestras de la música argentina. Los pichetos de este mundo. Que desde hace décadas y décadas pertenece al Partido Justicialista en la Argentina, independientemente de si gobierna Menem, si gobierna la Alianza, si gobierna el kirchnerismo, si gobierna... no importa. Él se siente peronista y acaso se emociona con la marcha peronista. ¿En qué lugar oscuro tuvieron su formación cultural? Cuando era el jefe de la bancada de senadores del kirchnerismo, ¿pensaba estas mismas cosas y las callaba? Cuando votaba a favor de los proyectos de Carlos Menem, entonces, ¿qué pensaba de Carlos Menem, que es riojano y se divertía cantando chayas? Cuando discute con los diputados de Jujuy, de Salta o de Tucumán, ¿pensará que él representa a la Argentina y los otros son infiltrados de Bolivia y Perú? Y digo esto porque se trata de un cuadro político de primer nivel de la vida parlamentaria argentina. Y entonces veremos que no es una cuestión de autopercepciones, ni de partidos, ni de estructuras. Y que cuando Milei aliviana su figura diciendo que él tuvo una banda que hacía cover de los Rolling Stones, o invita a los periodistas amigos a ver ópera, o va al Colón, lo que está haciendo es repetir gestos de la colonización cultural, que es transversal. ¿O será, como denunció Nahuel Porcel de Peralta en sus redes sociales, que hay gente que pertenece a medios de comunicación que se autoperciben como de este lado, pero creen que la música, la cultura y el espectáculo no son parte
de la dinámica de la política y de la sociedad. Y entonces combinan discursos del kirchnerismo con canciones del antichavismo con toda naturaleza. ¿O piensan en los mismos términos que el enemigo, solo que lo callan porque es imprudente decirlo en voz alta? Sabemos que es una era en que los brujos, como López Rega en el 74, y las brujas andan sueltas. Da cierta impotencia y seguramente mucho dolor que personalidades públicas que se arrogan la representación de multitudes hablen en representación de los pensamientos de las minorías.